La noche del 22 de octubre se desplegó inicialmente con la monotonía de cualquier otra en aquella humilde morada de madera, enclavada en los márgenes de la urbe. Sin embargo, antes de que la luna alcanzara su cenit, esa velada se transfiguró en la pesadilla más atroz que una madre podría jamás concebir. Elara Vargas, una mujer de 70 años, avanzaba con los pies desnudos sobre el sendero de tierra convertido en un lodazal que se extendía desde su hogar. Su única vestimenta era una sencilla camiseta blanca de tirantes, empapada y adherida a su piel por la lluvia torrencial que se precipitaba desde el cielo oscuro sin la menor compasión. Sus pies se hundían en el fango helado con cada paso vacilante, pero el frío que calaba sus huesos no era comparable al gélido puñal que había perforado su corazón. A sus espaldas, recortados contra las luces cálidas que emanaban del porche de madera, sus 4 hijos la contemplaban marcharse, inmóviles, sin esbozar el más mínimo gesto para detener su partida. 2 hombres y 2 mujeres, ataviados con una elegancia que contrastaba cruelmente con la escena, mantenían expresiones impasibles y gélidas, observando cómo su madre se disolvía en la negrura de una noche que quedaría grabada a fuego en su memoria para siempre. Lo que ellos ignoraban por completo era que aquella anciana, a quien estaban arrojando a la calle como si de un despojo se tratase, era la depositaria de un secreto monumental que estaba destinado a trastocar sus existencias de forma irreversible, un secreto que los sumiría en un estado de conmoción absoluta y los condenaría a un arrepentimiento que los perseguiría en cada instante del resto de sus vidas. Elara Vargas había consagrado cada segundo de sus 70 años de existencia a su familia. La memoria del día en que su primogénito, Damián, vino al mundo permanecía en su mente con una nitidez asombrosa. Fue un parto extenuante de 24 horas en un hospital del estado, donde las enfermeras, desbordadas de trabajo, apenas podían dedicarle un instante de atención. Elara había gritado en la soledad de aquella habitación fría, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban, hasta que finalmente, contra todo pronóstico, su hijo llegó al mundo. Era un ser diminuto, arrugado, coronado por una densa mata de cabello oscuro. En el preciso momento en que lo depositaron sobre su pecho por primera vez, Elara sintió una certeza abrumadora: daría absolutamente todo por esa pequeña criatura. Estaba dispuesta a sacrificar cada uno de sus sueños, cada anhelo personal, cada fragmento de su propia felicidad, si con ello garantizaba que su hijo pudiera disfrutar de una vida superior a la que ella había conocido. Apenas 18 meses después, llegó Sofía, su primera hija. Elara recordaba con ternura cómo Damián, quien todavía era un bebé, observaba con una curiosidad inmensa a su nueva hermana. La familia se expandió a un ritmo vertiginoso. 2 años más tarde nació Leonardo, y solo 13 meses después, la pequeña Valeria completó el clan. 4 hijos en un lapso de 5 años. A sus 25 años, Elara ya era la madre de 4 seres que dependían de ella para todo. Su esposo, Ricardo, había sido un hombre de una laboriosidad incuestionable, pero poseedor de un carácter áspero y complicado. Se ganaba la vida en el sector de la construcción, levantándose de la cama antes de que el sol despuntara y regresando al hogar mucho después del ocaso, con las manos convertidas en un mapa de callosidades y el cuerpo molido por el esfuerzo. Su salario era exiguo, alcanzando a duras penas para poner un plato de comida en la mesa y asegurar que un techo los cobijara. La casa que habitaban era una estructura de madera, erigida por las propias manos de Ricardo con la colaboración de sus hermanos. No era una vivienda grande ni ostentosa, pero poseía un porche espacioso donde los niños desfogaban sus energías en las tardes de verano, un pequeño huerto donde Elara cultivaba con esmero tomates y hierbas aromáticas y, lo más crucial, estaba totalmente pagada. Era su refugio, su propiedad inalienable. Desde el primer momento, Elara comprendió que si albergaba la esperanza de que sus hijos accedieran a algo más que lo estrictamente necesario, ella también tendría que aportar económicamente. Así, cuando Valeria cumplió los 6 meses de edad, Elara comenzó a realizar trabajos de costura para sus vecinas. Al principio, se trataba de encargos modestos: hacer dobladillos de pantalones, remendar calcetines o cambiar una cremallera. Sin embargo, la noticia de que Elara poseía un talento excepcional con la aguja y el hilo se difundió con rapidez. En poco tiempo, ya estaba confeccionando vestidos completos,
trajes para ceremonias e incluso elaborados vestidos de novia. Los recuerdos de aquellos años constituían una amalgama agridulce en la mente de Elara. Evocaba las noches interminables sentada frente a su vetusta máquina de coser, con los ojos escociendo por el agotamiento mientras el resto de la casa yacía en silencio. Recordaba la sensación de sus dedos, hinchados y doloridos hasta el punto de que apenas podía sujetar una taza de café por las mañanas. Pero junto a esas memorias de sacrificio, también afloraba la profunda satisfacción de haber podido comprarle a Damián aquellos zapatos nuevos que tanto necesitaba para la escuela, o la alegría de costear las clases de piano de Sofía. Recordaba el alivio de poder llevar a Leonardo al médico cuando padeció aquella tos persistente que lo atormentó durante semanas, y la emoción pura en el rostro de Valeria al recibir el vestido rosa que había admirado en un escaparate y que la había hecho llorar de anhelo. Elara envejeció a un ritmo acelerado, como suelen hacerlo las mujeres que soportan el peso del mundo sobre sus hombros. A los 35 años, las canas prematuras ya salpicaban su cabello, las cuales teñía con una disciplina casi religiosa cada mes para no dar la impresión de haberse abandonado. A los 40, sus manos ya eran un testimonio permanente de su labor incesante, con los nudillos engrosados y las venas marcadas. A los 45, su espalda se había convertido en una fuente de dolor constante, consecuencia de las prolongadas horas encorvadas sobre la máquina de coser. Pero jamás, ni una sola vez, se quejó. Cada arruga en su rostro era una condecoración ganada en la batalla de la vida. Cada dolor en sus articulaciones era el tributo que pagaba con gusto por presenciar el crecimiento de sus hijos. Damián había demostrado ser un niño excepcionalmente brillante desde su más tierna infancia. Obtenía las calificaciones más altas en el colegio sin aparente esfuerzo, devoraba libros con la misma avidez con que otros niños comían golosinas y soñaba con convertirse en abogado. Cuando cumplió los 18 años y recibió la carta de admisión de la universidad, Elara lloró de pura felicidad. No obstante, el costo de la matrícula era una cifra astronómica, una cantidad de dinero que la familia, sencillamente, no poseía. Ricardo sentenció que Damián debía renunciar a esas fantasías y buscar un empleo en la construcción, como él. Pero Elara se negó en rotundo a aceptarlo. Poseía un collar de oro que había sido herencia de su madre, una joya exquisita con un colgante en forma de rosa que había pasado por 3 generaciones de mujeres en su familia. Era el único objeto de valor material que tenía, su única conexión tangible con su propia madre, fallecida cuando Elara contaba apenas 15 años. Se había jurado a sí misma que jamás se desharía de él, que se lo entregaría a Sofía el día de su boda. Pero al contemplar el brillo de esperanza en los ojos de Damián cuando hablaba de la universidad, Elara supo cuál era su deber. Vendió el collar sin mediar palabra con nadie y, con el dinero obtenido, sufragó el primer año de estudios de Damián. A partir de entonces, trabajó turnos dobles, cosiendo hasta que sus dedos sangraban, literalmente, para mantener a su hijo en la universidad durante los 4 años siguientes. Hubo jornadas en las que apenas probaba bocado para poder estirar el presupuesto familiar. Hubo noches en las que el insomnio la consumía, preocupada por cómo lograría pagar el siguiente semestre. Pero lo consiguió. Damián se graduó con los más altos honores, y cuando Elara lo vio ascender al estrado con su toga y birrete, sintió que cada uno de sus sacrificios había encontrado su recompensa. Su hijo era abogado. Su hijo había alcanzado la meta que para ella siempre fue inalcanzable. Su hijo tendría una vida mejor. Sofía, por su parte, demostró ser la más compleja de los 4. Desde niña manifestó un espíritu rebelde, una inclinación a hacer las cosas a su manera, desafiando constantemente las normas establecidas. A los 16 años se enamoró de la persona equivocada, un joven problemático del vecindario que le doblaba la edad. Elara intentó por todos los medios advertirle, hacerle comprender que aquel hombre no era una buena influencia, pero Sofía, envuelta en su propia obstinación, se negó a escuchar. A los 17 años, quedó embarazada. En aquellas circunstancias, muchas familias habrían repudiado a una hija. Ricardo, de hecho, quería expulsarla de la casa. Afirmaba que Sofía había cubierto de vergüenza el nombre de la familia y que debía afrontar las consecuencias de sus actos en soledad.
Pero el ara se interpuso con la fiereza de una leona. Se enfrentó a Ricardo, por primera vez en sus 20 años de matrimonio, y le espetó que Sofía era su hija y que permanecería en esa casa. Le aseguró que ella misma se encargaría de cuidarla a ella y al bebé, que ninguna hija suya se enfrentaría a una situación así desamparada. Y cumplió su promesa. Cuando la bebé, una niña hermosa a la que llamaron Camila, nació, el ara se convirtió en su segunda madre. Se encargaba de la niña todas las noches para que Sofía pudiera descansar y continuar con sus estudios. Le preparaba el biberón a las 3 de la madrugada mientras su hija dormía en la habitación contigua. Cambió miles de pañales, acunó a la bebé durante horas interminables cuando sufría de cólicos y la llevó al médico cada vez que enfermaba. Y todo ello lo hizo con un amor incondicional, sin un solo reproche, porque eso es, simplemente, lo que hacen las madres. Leonardo, el tercero, había sido el más inclinado al deporte de todos. Desde muy pequeño, vivía pegado a un balón, soñando con labrarse un futuro como futbolista profesional. Poseía un talento innato, era algo que todo el mundo reconocía. Sin embargo, a los 15 años, sufrió una lesión de gravedad en la rodilla durante un partido crucial. Los médicos fueron tajantes, necesitaba una intervención quirúrgica de urgencia o corría el riesgo de quedar con una cojera permanente. El coste de la operación era una fortuna y el seguro médico básico que poseían no la cubría. El ara, desesperada, recurrió a un prestamista del barrio, un hombre con fama de cobrar intereses desorbitados. Ricardo se opuso frontalmente, argumentando que era una locura contraer una deuda de semejante calibre, que Leonardo tendría que resignarse a vivir con su cojera. Pero el ara no podía aceptarlo. Le resultaba insoportable la idea de ver a su hijo sufrir, sabiendo que existía una solución. Solicitó el préstamo, haciendo oídos sordos a todas las advertencias. Leonardo fue operado, se recuperó por completo y, aunque su sueño de ser futbolista profesional se truncó, pudo caminar, correr y llevar una vida completamente normal. El ara estuvo pagando aquel préstamo durante 3 largos y arduos años. Los intereses eran tan elevados que acabó devolviendo casi el triple de la cantidad inicial. Para poder afrontar los pagos mensuales, tuvo que vender la máquina de coser nueva que Ricardo le había regalado por su aniversario y volver a utilizar la vieja, que se atascaba constantemente. Durante meses, tuvo que suprimir la carne del menú familiar, alimentándolos a base de frijoles, arroz y las hortalizas que ella misma cultivaba en el huerto. Perdió tanto peso que sus vecinas, preocupadas, llegaron a pensar que padecía alguna enfermedad grave. Pero finalmente, saldó hasta el último centavo de aquella asfixiante deuda. Valeria, la más joven, había heredado la inclinación por los estudios de Damián. Su vocación era ser maestra. Decía que quería ayudar a otros niños, del mismo modo que sus maestros la habían ayudado a ella. Cuando llegó el momento de que ingresara en la universidad, Damián ya ejercía como abogado y gozaba de una buena posición económica. El ara albergó la esperanza de que él contribuyera a costear los estudios de su hermana menor. Sin embargo, Damián se excusó diciendo que él ya había recibido su parte de la ayuda y que ahora era el turno de Valeria de valerse por sí misma, pues él tenía sus propios gastos que atender. Así que, una vez más, el ara se arremangó y se puso a trabajar. Ya no podía coser con la misma intensidad que antes. Su vista comenzaba a fallarle y sus manos, castigadas por la artritis, ya no poseían la misma agilidad. Pero encontró empleo como limpiadora en 3 casas diferentes. Su jornada comenzaba a las 5 de la mañana y no regresaba a su hogar hasta las 8 de la noche, arrastrando los pies por el cansancio, pero siempre con una sonrisa dispuesta para Valeria. Trabajó de esa manera durante 4 años, hasta que Valeria obtuvo su título de maestra. Fue precisamente durante esos años cuando la salud de Ricardo comenzó a deteriorarse. Al principio, eran síntomas sutiles, se fatigaba con mayor rapidez, le faltaba el aliento al subir un tramo de escaleras. Los médicos diagnosticaron que su corazón se había debilitado, una consecuencia directa de décadas de trabajo físico extenuante y una alimentación deficiente. Le prescribieron medicamentos costosos que el seguro no cubría en su totalidad.
El Lara se desvivía trabajando para pagar los estudios de Valeria, las medicinas de Ricardo y las necesidades del hogar. Con suerte, dormía 4 horas por noche. El día de la graduación de Valeria, el Lara se desmayó en plena ceremonia. El agotamiento extremo, la mala nutrición y el estrés crónico finalmente le pasaron factura. Permaneció ingresada en el hospital durante 3 días, donde los médicos le advirtieron severamente que su cuerpo no podría soportar ese ritmo por mucho más tiempo, que necesitaba descansar o las consecuencias serían nefastas. El Lara asintió, prometiendo cuidarse más, pero en el fondo de su corazón sabía que ese era un lujo que no podía permitirse. Aún tenía que cuidar de Ricardo. Aún tenía deudas que saldar, aún tenía responsabilidades que no podía eludir. Ricardo falleció 5 años más tarde, cuando el Lara tenía 62 años. Sufrió un infarto masivo mientras dormía. Una noche, simplemente, no volvió a despertar. Fue el Lara quien descubrió su cuerpo yerto a la mañana siguiente, cuando fue a despertarlo para el desayuno. Los gritos de dolor que brotaron de su garganta aquel día fueron tan desgarradores que los vecinos, alarmados, llamaron a la policía creyendo que se estaba cometiendo un asesinato. Habían compartido 42 años de matrimonio. No había sido una unión perfecta. Ricardo había sido un hombre duro, en ocasiones hiriente con sus palabras. No siempre había sabido valorar el inmenso sacrificio de Lara, pero había sido su compañero de vida, el padre de sus hijos, el hombre con el que había construido un mundo. Y ahora, se encontraba sola. En el funeral, sus 4 hijos hicieron acto de presencia. Damián llegó acompañado de su esposa, Isabella, una mujer sofisticada de la alta sociedad que apenas le dirigía la palabra a Lara, considerándola demasiado simple e inculta. Sofía acudió con su hija Camila, ya una adolescente, pero sin el padre de la niña, que las había abandonado años atrás. Leonardo se presentó con su novia, Mónica, una mujer de belleza llamativa pero superficial, que pasó toda la ceremonia quejándose del calor y consultando su teléfono móvil. Valeria llegó sola, todavía soltera, entregada en cuerpo y alma a su carrera como maestra. Durante el sepelio, cada uno de los 4 hermanos se acercó a Lara y le prometió que nunca la dejarían sola. Damián le aseguró que él se haría cargo de ella ahora que su padre no estaba. Sofía lloró desconsoladamente en sus brazos, jurándole que siempre podría contar con ella. Leonardo le prometió que la visitaría todas las semanas. Valeria le dijo que se mudaría de nuevo a la casa para hacerle compañía. Pero, como suele ocurrir con demasiada frecuencia, las promesas que se hacen en el fragor del duelo rara vez sobreviven al paso del tiempo. Los primeros meses que siguieron a la muerte de Ricardo fueron, sin duda, los más desoladores en la vida de Lara. La casa, que siempre había sido un hervidero de ruido, actividad y vida, se sumió en un silencio sepulcral. Lara deambulaba por las habitaciones vacías, acariciando los objetos de Ricardo, su sillón favorito junto a la ventana, su taza de café en el estante de la cocina, su par de botas de trabajo, aún cubiertas de polvo seco, junto a la puerta de entrada. No se atrevía a deshacerse de nada. Cada objeto era un ancla a un recuerdo, un fragmento de la vida que habían tejido juntos. Se sentía completamente perdida. Por primera vez en 42 años, no tenía que preocuparse de preparar la comida para Ricardo, de lavar su ropa, de recordarle que tomara sus medicinas. Por primera vez en su vida adulta, su única preocupación era ella misma, y no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Toda su identidad había estado inextricablemente ligada a sus roles de esposa y madre. ¿Quién era ella ahora que Ricardo se había ido y sus hijos ya no la necesitaban? Subsistía gracias a una modesta pensión de viudedad que Ricardo le había dejado, complementada con el dinero de un pequeño seguro de vida. No era una gran suma, pero le permitía vivir con frugalidad. La casa estaba pagada, gracias a Dios, por lo que al menos no tenía la preocupación del alquiler. Podía permitirse una alimentación sencilla, pagar las facturas de los servicios básicos y mantener un pequeño fondo para imprevistos. Sus hijos la visitaban, pero las visitas se fueron espaciando cada vez más. Damián aparecía una vez al mes, siempre con prisa, siempre con una reunión inminente a la que debía asistir.
Se sentaba con Elara durante media hora, le preguntaba cómo se encontraba con un tono que evidenciaba su falta de interés por los detalles, y luego se marchaba. Su esposa, Isabella, nunca lo acompañaba. Las contadas veces que Elara los había visitado en su lujosa residencia en el barrio más exclusivo de la ciudad, Isabella la había tratado con una cortesía gélida, sirviéndole el té en tazas de porcelana fina mientras, de forma evidente, contaba los minutos para su partida. Sofía la visitaba con algo más de frecuencia, quizás cada 2 semanas, pero sus visitas siempre llegaban cargadas de dramatismo. Siempre había un nuevo problema, una nueva crisis que requería ser analizada hasta la saciedad. O bien su hija Camila estaba teniendo dificultades en el instituto, o Sofía había tenido una disputa con alguna amiga, o no tenía dinero suficiente para afrontar un gasto importante. Elara escuchaba con una paciencia infinita, ofrecía consejos que Sofía rara vez seguía y se esforzaba por no sentirse como una carga cuando su hija suspiraba de frustración porque, según ella, su madre no comprendía lo difícil que era su vida. Leonardo prácticamente se había desvanecido. Su promesa de visitarla semanalmente se había disipado tras el primer mes. Ahora aparecía, como mucho, una vez cada 2 meses, siempre armado con un repertorio de excusas sobre lo ocupado que estaba con su trabajo, su novia y su vida social. Cuando venía, apenas se quedaba 1 hora, inquieto y deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Mónica, su novia, jamás lo acompañaba. Las pocas veces que Elara había hablado con ella por teléfono, la joven había sido descortés, rozando la grosería. Vale. Ria era la única que parecía genuinamente interesada en compartir tiempo con su madre. Acudía a la casa todos los domingos para almorzar juntas y, a menudo, le llevaba flores o algún postre de una pastelería que sabía que a Elara le gustaba. Conversaban durante horas. Valeria le hablaba de sus alumnos, de los retos que implicaba ser maestra, de sus esperanzas y sus sueños. Elara atesoraba esos momentos más de lo que jamás podría expresar con palabras. Sin embargo, incluso con Valeria, Elara comenzaba a percibir un sutil cambio, una cierta impaciencia en su hija cuando ella repetía historias que ya había narrado en ocasiones anteriores. Notaba la forma en que miraba discretamente el reloj después de un par de horas, o la excusa apresurada sobre la necesidad de preparar las clases para la semana siguiente. Valeria amaba a su madre, de eso Elara no albergaba ninguna duda, pero también tenía su propia vida. Tenía su propia vida, con sus propias urgencias y anhelos. Y aquello, en el fondo de su corazón, era comprensible, era el curso natural de la existencia. Los hijos crecen, despliegan sus alas y construyen sus propios nidos. Elara lo comprendía en un nivel racional, pero la aceptación intelectual no conseguía mitigar la punzada de dolor que sentía en el alma. Las noches se habían convertido en su peor enemigo. Durante las horas de luz, Elara lograba mantenerse a flote, ocupando su mente y sus manos. Limpiaba la casa con una meticulosidad innecesaria, pues ya estaba impecable. Cuidaba de su pequeño jardín, se sumergía en los dramas de sus telenovelas favoritas o se perdía en las páginas de los libros que tomaba prestados de la biblioteca municipal. Pero al llegar la noche, cuando se sumergía en la inmensidad del lecho vacío que había compartido con Ricardo durante casi medio siglo, la soledad la embestía con la fuerza de un tsunami. En ocasiones, lloraba en silencio, ahogando sus sollozos en la oscuridad, aferrada a la almohada de Ricardo que aún conservaba un fantasma de su aroma. Otras veces, permanecía con los ojos abiertos durante horas, la mirada fija en el techo, escuchando la sinfonía de crujidos de la vieja casa, sintiendo el peso aplastante del silencio que la envolvía. Fue en el transcurso de una de esas noches de vigilia, aproximadamente 1 año después del fallecimiento de Ricardo, cuando Elara experimentó un ataque de ansiedad de una virulencia tal que creyó estar al borde de la muerte. Su corazón martilleaba en su pecho con una furia descontrolada, amenazando con estallar. El aire se negaba a entrar en sus pulmones. Las paredes de la habitación parecían contraerse, estrechándose a su alrededor como una mortaja. Con manos temblorosas, logró marcar el número de Damián. Él apareció media hora más tarde, su rostro una máscara de fastidio por haber sido arrancado de su sueño a las 2 de la madrugada.
Llamó a una ambulancia, y Elara pasó el resto de la noche en el hospital. El diagnóstico fue ansiedad severa y un cuadro depresivo. Le prescribieron medicación y le recomendaron encarecidamente que iniciara una terapia. Damián saldó la cuenta del hospital con un gesto de contrariedad, como si se tratara de un dispendio superfluo. De regreso a casa, le espetó a Elara que debía aprender a controlarse, que no podía permitirse el lujo de llamarlo en plena noche por simples ataques de pánico. Aquellas palabras hirieron a Elara con una profundidad mayor que cualquier dolencia física. Comenzó a tomar la medicación que le habían recetado, pero la sombra de la depresión se aferraba a ella. Se sentía como una carga para sus hijos, un problema que debían gestionar en lugar de una madre a la que amar. Redujo la frecuencia de sus llamadas, ocultándole su malestar, fingiendo una normalidad que no sentía cada vez que la visitaban. Era una farsa más sencilla, menos complicada, menos molesta para ellos. Hace aproximadamente un año, la situación dio un vuelco dramático. Una mañana, al levantarse para ir al baño, un vértigo abrumador la asaltó. Lo siguiente que supo fue que yacía en el suelo, con un dolor agudo e insoportable irradiando desde su cadera. Había resbalado en las baldosas frías del baño, cayendo con todo el peso de su cuerpo. El dolor era tan intenso que la paralizaba, robándole el aliento. Gritó pidiendo auxilio, pero sus gritos se perdieron en el vacío de la casa silenciosa. Permaneció tendida en aquel suelo helado durante casi 3 horas. Intentó arrastrarse hacia el teléfono que había dejado en la mesita de noche de su cuarto, pero cada mínimo movimiento era una agonía indescriptible. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró alcanzar una toalla que colgaba del toallero y tiró de ella hasta que su teléfono móvil, que afortunadamente había guardado en uno de sus bolsillos, cayó al suelo a su lado. Con los dedos entumecidos y temblorosos, marcó el número de emergencias. En el hospital, el veredicto fue una fractura grave de cadera que requería una intervención quirúrgica inmediata. El médico, un hombre joven cuya expresión denotaba una genuina preocupación, le explicó con delicadeza que, a su edad, una lesión de esa naturaleza era extremadamente seria. La recuperación sería un proceso largo y arduo. Necesitaría meses de fisioterapia intensiva y, aún así, existía la posibilidad de que nunca recuperara por completo su movilidad. La cirugía resultó ser extraordinariamente costosa. El seguro médico básico que poseía apenas cubría una fracción del total. Elara se vio obligada a utilizar la totalidad de sus ahorros para cubrir el resto, los ahorros que había acumulado con tanto esfuerzo para emergencias, para su propio funeral, para no convertirse en una carga financiera para sus hijos el día que faltara. Todo ese dinero, el colchón de seguridad de su vejez, se desvaneció en una sola operación. Desde la cama del hospital, llamó a sus 4 hijos. Damián fue el primero en llegar, pero lo hizo con una expresión de irritación apenas disimulada, como si Elara hubiese orquestado su accidente para arruinarle el día. Le preguntó con brusquedad cuánto iba a costar todo aquello. Cuando Elara le informó que ya había utilizado sus ahorros para pagarlo, él simplemente asintió y musitó que era un alivio, porque él tenía una cantidad abrumadora de gastos en ese momento. Sofía llegó llorando, exhibiendo su dramatismo habitual, lamentándose de que no podía creer que algo así le estuviera sucediendo a su madre. Sin embargo, entre sollozos, se las arregló para mencionar sus propios apuros económicos, que Camila necesitaba un costoso tratamiento de ortodoncia y que ella, simplemente, no disponía de dinero extra para contribuir a los gastos médicos o a los cuidados posteriores. Leonardo fue el último en aparecer, con Mónica aferrada a su brazo como un accesorio. Su visita duró apenas 15 minutos, el tiempo justo para que Leonardo le dijera que lo sentía mucho, que ojalá pudiera ser de más ayuda, pero que estaban ahorrando para la entrada de una casa y no podían desviarse de su plan financiero. Valeria fue la única que ofreció ayuda tangible. Se comprometió a ir todos los días después del trabajo para cuidar de Elara cuando le dieran el alta. Y cumplió su promesa, al menos durante las 3 primeras semanas. Llegaba directamente desde la escuela, ayudaba a Elara a bañarse, le preparaba la cena, adecentaba la casa y la asistía con los ejercicios de fisioterapia que el médico le había pautado.
Pero la carga era demasiado pesada para una sola persona. Valeria estaba al borde del agotamiento. Llegaba a casa de su madre ya exhausta tras una jornada completa enseñando a una clase de 30 niños, para luego enfrentarse a horas de cuidados. Empezó a llegar más tarde, sus estancias se acortaron y su frustración ante la lenta recuperación de Elara se hizo cada vez más palpable. Finalmente, al cabo de 3 semanas, confesó entre lágrimas que no podía más, que su propio trabajo se estaba resintiendo, que su salud mental se deterioraba a causa del estrés. Elara le aseguró que lo entendía, que no se preocupara, que ella encontraría la manera de arreglárselas. Pero por dentro, su corazón se hizo añicos. Una vez más, se encontraba sola. No tuvo más remedio que contratar a una enfermera a domicilio 3 veces por semana para que la ayudara con la higiene y los cuidados más básicos. El resto del tiempo, sobrevivía como podía, desplazándose penosamente por la casa con la ayuda de un andador, convirtiendo cada tarea cotidiana, como hacer la cama o prepararse algo de comer, en una batalla titánica. El coste de la enfermera devoró los últimos vestigios de sus ahorros. En cuestión de meses, se encontró sin nada, absolutamente nada. La recuperación fue un calvario. A su edad, los huesos no se sueldan con la misma facilidad que en la juventud. Después de 6 meses, todavía dependía de un bastón para caminar y cada paso era un recordatorio doloroso de su fragilidad. Había días en que el dolor era tan insoportable que le impedía levantarse de la cama, pero se forzaba a hacerlo, consciente de que rendirse solo empeoraría su estado. Durante esos meses de convalecencia, un patrón extraño comenzó a emerger. Sus hijos la llamaban con más frecuencia, pero no para interesarse por su estado de salud. Llamaban para hablar de la casa. Damián fue el primero en sacar a relucir el tema. Con un tono que pretendía ser casual, pero que Elara reconoció al instante como fríamente calculado, le dijo que había estado reflexionando sobre el futuro. Argumentó que ella vivía sola en una casa demasiado grande, que con su movilidad reducida, las escaleras del porche representaban un peligro, que el jardín requería demasiado mantenimiento y que los costes de una casa vieja eran muy elevados. Un nudo de angustia se formó en el estómago de Elara. Supo a dónde se dirigía la conversación antes incluso de que Damián terminara de exponer su razonamiento. Él sugirió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que quizás lo más sensato sería vender la casa. Con el dinero de la venta, Elara podría mudarse a una agradable residencia de ancianos donde recibiría cuidados constantes. El dinero sobrante, por supuesto, se repartiría entre los 4 hermanos, quienes, al fin y al cabo, también habían crecido en esa casa y tenían derecho a una parte. Elara se quedó sin palabras, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Damián prosiguió, ignorando el evidente estado de shock de su madre. Insistió en que era la decisión más lógica y sensata, que ella no podía seguir viviendo sola en esas condiciones, que era peligroso, que todos estaban muy preocupados por ella. Pero Elara conocía la verdad. Su preocupación no era por ella. Su preocupación era por el dinero que representaba aquella casa, la casa que Ricardo había levantado con sus propias manos, la casa donde habían criado a sus 4 hijos, la casa que atesoraba 45 años de recuerdos. Cuando Damián se marchó esa tarde, Elara se quedó sentada en su mecedora junto a la ventana, la misma en la que Ricardo solía pasar las tardes, y lloró. Lloró porque en ese preciso instante comprendió que para sus hijos ya no era su madre. Era un obstáculo que se interponía entre ellos y su herencia. En las semanas subsiguientes, Sofía, Leonardo y Valeria también abordaron el tema, cada uno con su propio estilo. Sofía lo hizo entre lágrimas, hablando de su desesperación financiera, de su necesidad de ayuda, de los aparatos de Camila, de su sueldo insuficiente. Si tan solo pudiera disponer de su parte del dinero de la casa, podría respirar un poco, podría darle a su hija lo que necesitaba. Leonardo fue mucho más directo. Anunció que él y Mónica querían casarse, comprar su propia casa y formar una familia, pero que no podían permitírselo sin un impulso económico. Declaró que era injusto que todo ese capital estuviera inmovilizado en una casa que Elara ni siquiera podía mantener adecuadamente. Valeria adoptó el enfoque más suave, pero no por ello menos insistente.
Le habló de unas residencias de ancianos maravillosas que había investigado, lugares donde Elara estaría perfectamente cuidada, donde tendría la compañía de personas de su edad, donde no tendría que preocuparse por cocinar, limpiar o mantener una propiedad. Le mostró folletos satinados con fotografías de ancianos sonrientes jugando a las cartas y participando en actividades grupales. Pero Elara no era ninguna ingenua. Sabía que el coste de esos lugares era tan elevado que su parte del dinero de la venta de la casa apenas le alcanzaría para unos pocos años. ¿Y después, qué? Elara intentó hacerles entrar en razón. Con la voz quebrada por la emoción, les explicó que esa casa era mucho más que un simple edificio. Era su hogar. Era el último vestigio de Ricardo que le quedaba. Cada rincón guardaba un recuerdo. La cocina donde había preparado miles de comidas para su familia, el salón donde habían celebrado cada Navidad y cada cumpleaños, el dormitorio donde había dormido junto a Ricardo durante 42 años, el porche desde donde había visto jugar a sus hijos cuando eran pequeños. No podía simplemente abandonar todo eso. Pero sus argumentos cayeron en saco roto. Sus sentimientos no tenían ninguna importancia. Sus hijos tenían una meta fija y no pensaban desviarse de ella. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero también más tensas. Ya no venían a ver a su madre, venían a ejercer presión. Llegaban sin previo aviso, sacando siempre a colación el tema de la casa de una forma u otra. Damián trajo a tasadores que recorrían la propiedad tomando notas y medidas mientras Elara los observaba con los ojos anegados en lágrimas. Sofía le traía más folletos de residencias, cada una más impersonal y deprimente que la anterior. Leonardo se paseaba por la casa señalando cada desperfecto, como si estuviera construyendo un caso para demostrar por qué Elara no podía seguir viviendo allí. La presión era constante, implacable. Elara empezó a tener pesadillas. Se despertaba en mitad de la noche con el corazón desbocado, sintiendo que las paredes se cernían sobre ella. Perdió el apetito. La comida le sabía a ceniza. Adelgazó tanto que la ropa le colgaba. Una tarde, tras una visita particularmente tensa de Damián, en la que él había llegado a alzar la voz, llamándola egoísta por negarse a vender, Elara se sentó en el porche. Se preguntó cómo habían llegado a ese punto, en qué momento había fracasado como madre para que sus hijos la trataran con tanta crueldad. Repasó mentalmente cada sacrificio. El collar de su madre vendido por la Universidad de Damián, las noches en vela cuidando de la hija de Sofía, la deuda contraída por la operación de Leonardo, los años limpiando casas para la carrera de Valeria. ¿Acaso nada de eso significaba algo para ellos? Esa noche, soñó con Ricardo. Estaba sentado a su lado en el porche, tal y como solía hacer. Se veía joven y fuerte. Le tomó la mano y le dijo, Elara, mi amor, sé que estás sufriendo. Pero no nos equivocamos. Les dimos todo. A veces, no importa cuánto amor des, las personas eligen su propio camino, y nuestros hijos han elegido uno que los ha alejado de nuestros valores. Elara despertó con el rostro empapado en lágrimas. 3 meses después del inicio de esa campaña de acoso, Elara finalmente se rompió. Estaba exhausta. Un sábado por la tarde, los 4 llegaron juntos. Elara sintió una punzada de esperanza, pensando que quizás venían a pasar tiempo en familia. Pero cuando se sentaron en el salón, sus expresiones serias y determinadas disiparon cualquier ilusión. Damián sacó unos documentos de su maletín. Mamá, dijo con una voz desprovista de calidez, hemos tomado una decisión. Vamos a vender esta casa. Ya tenemos un comprador. Hemos encontrado una residencia asequible para ti y el resto del dinero se dividirá entre nosotros. Es la única solución lógica. Elara sintió un frío glacial recorrer su cuerpo. ¿La única solución? Repitió con voz temblorosa. Ni siquiera tienen la decencia de preguntarme qué es lo que yo quiero. Mamá, sé razonable, intervino Sofía. Hacemos esto por tu propio bien. Mentira, replicó Elara, su voz elevándose por primera vez. Lo hacéis por el dinero. Sed honestos, al menos. Todos tenemos necesidades, se defendió Leonardo.
Y esta casa vale mucho. Mis preocupaciones, dijo el Ara, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, no son por esta casa. Son porque mis 4 hijos, a los que les di mi vida entera, me están tratando como si fuera un estorbo. No seas dramática, mamá, dijo Valeria, aunque su voz vaciló. Es una decisión difícil, pero es la correcta. El Ara clavó la mirada en su hija menor, en la que había depositado sus últimas esperanzas. Verla alineada con sus hermanos fue la traición final, la que terminó de quebrar su espíritu. Que Valeria estuviera alineada con sus hermanos en esto fue la traición final, la estocada que terminó de quebrar su espíritu. No, afirmó el Ara, esforzándose por imbuir su voz de una firmeza que sus lágrimas desmentían. No pienso firmar absolutamente ningún papel. Este hogar es mío. Ricardo y yo lo pagamos con nuestro sudor y nuestra sangre, y no tengo la intención de venderlo. La atmósfera en la sala se enrareció de inmediato. Damián recogió los documentos y los guardó en su maletín con movimientos secos y violentos. Eres un egoísta, sentenció con una dureza gélida. Siempre lo has sido. Todo tiene que girar siempre en torno a ti. Egoísta, el Ara no daba crédito a sus oídos. ¿Te atreves a llamarme egoísta después de todo lo que he hecho por vosotros? Lo que hiciste fue cumplir con tu obligación como madre, replicó Damián con una frialdad cortante. Nosotros no pedimos nacer. Fue tu decisión traernos al mundo. Y ahora que eres una anciana y nos necesitas, pretendes que paralicemos nuestras vidas para cuidarte. Eso, mamá, es la definición de egoísmo. Las palabras cayeron sobre el Ara como losas de granito. Su mirada buscó desesperadamente a Sofía, a Leonardo, a Valeria, anhelando que alguno de ellos la defendiera, que alguien le dijera a Damián que había cruzado una línea intolerable. Pero ninguno de ellos abrió la boca. Se limitaron a observarla con expresiones que oscilaban entre la culpabilidad y una irritación mal disimulada. Los días que siguieron se convirtieron en un auténtico infierno. Sus hijos no cejaron en su empeño. Las llamadas eran incesantes, las visitas inesperadas, la presión constante. Damián la amenazó con que si no firmaba de forma voluntaria, iniciarían los trámites legales para declararla incapaz de tomar sus propias decisiones, alegando su edad y su precaria condición física. Sofía recurría a la manipulación emocional, llorando y acusándola de no quererla, de ser cruel con su propia hija en un momento de necesidad. Leonardo, por su parte, adoptó una actitud abiertamente hostil, dirigiéndose a su madre con un desprecio que apenas se molestaba en ocultar. Y Valeria, la que había sido su último resquicio de esperanza, simplemente rehuía su mirada. Después de 2 semanas más de este asedio implacable, el Ara se rindió. Una tarde, con Damián cerniéndose sobre ella como un ave de rapiña esperando el último aliento de su presa, estampó su firma en los papeles de la venta con unas manos que no dejaban de temblar. Las lágrimas caían sobre el documento, emborronando la tinta, pero a Damián no pareció importarle. Se limitó a secar el papel con un pañuelo antes de guardarlo en su maletín. Dispones de 2 semanas para empaquetar tus cosas y desalojar la casa, le comunicó sin el más mínimo atisbo de emoción. El comprador quiere mudarse cuanto antes. 2 semanas, susurró el Ara, aturdida. ¿A dónde se supone que voy a ir en 2 semanas? Hay una residencia que acepta la asignación que te daremos de tu parte de la venta, informó Damián. Ya he hecho todas las gestiones. Te mudarás allí. Ya has hecho las gestiones, repitió el Ara, la incredulidad tiñendo su voz. ¿Sin siquiera consultarme? ¿Sin llevarme a ver el lugar primero? No. Hay tiempo para esas cosas, replicó Damián con impaciencia. La venta se cierra en 3 semanas. Tienes que haberte ido antes de esa fecha. Aquellas 2 semanas fueron las más dolorosas de la vida de el Ara. Deambulaba por cada habitación de su casa como si se estuviera despidiendo de un ser querido en su lecho de muerte. Acariciaba las paredes, y los recuerdos fluían. Aquí fue donde marcó la primera raya de altura de Damián. Allí, en aquel rincón, fue donde Sofía derramó un vaso de zumo de uva, y la mancha jamás desapareció del todo.
En aquella esquina, Leonardo había construido un fuerte con sábanas y había dormido en él durante toda una semana cuando tenía 6 años. Y junto a esa ventana, Valeria se había sentado durante horas incontables, devorando libros en su adolescencia. Empaquetó sus escasas pertenencias en 2 maletas viejas y desgastadas. No poseía mucho. Algo de ropa, un puñado de fotografías familiares, algunos objetos pequeños de valor sentimental, pero nulo valor monetario. El día antes de la fecha límite, Elara intentó ponerse en contacto con sus hijos para preguntar por la residencia de ancianos, para conseguir la dirección, para saber qué le esperaba allí. Damián no respondió a sus llamadas. Sofía tampoco. Leonardo le envió un escueto mensaje de texto diciendo que estaba ocupado. Finalmente, consiguió hablar con Valeria, quien le dio una noticia que provocó el colapso definitivo de su mundo. Mamá, comenzó Valeria con una voz notablemente incómoda, respecto a la residencia. Resulta que era más cara de lo que habíamos calculado. Y después de dividir el dinero de la casa en 4 partes, tu porción no es suficiente para cubrir los costes. Vas a tener que buscar otro sitio donde quedarte. Elara permaneció en silencio durante un largo instante, su mente luchando por procesar la información. Me estás diciendo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro roto, que me habéis obligado a vender mi casa y ahora no tengo un techo bajo el que vivir. Lo siento, mamá, se apresuró a decir Valeria. Pero es que todos tenemos nuestros propios gastos. Damián ya ha invertido su parte en su negocio. Sofía necesitaba el dinero urgentemente para la ortodoncia de Camila. Leonardo va a usar su parte para la entrada de una casa, y yo necesito mi parte para otras cosas. No podemos darte más dinero. ¿Y qué se supone que haga?, preguntó Elara, el pánico comenzando a atenazar su voz. ¿A dónde voy a ir? No lo sé, mamá, respondió Valeria, y Elara pudo percibir las lágrimas en su voz, pero no eran lágrimas de compasión genuina, sino de culpa e incomodidad. Quizás puedas quedarte con alguno de nosotros temporalmente, mientras encuentras una solución. ¿Puedo quedarme contigo?, preguntó Elara, aferrándose a ese frágil hilo de esperanza. Se produjo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Mamá, mi apartamento es diminuto, solo tiene una habitación. No hay espacio. Elara colgó el teléfono antes de tener que escuchar más excusas. El día en que debía abandonar su hogar amaneció con un cielo plomizo que amenazaba con desplomarse. Elara se despertó antes del alba, aunque apenas había dormido 1 hora. Se vistió con lentitud, poniéndose sus únicos pantalones cómodos y una camiseta blanca de tirantes, pues el día era bochornoso a pesar de las nubes. No le quedaban energías para nada más elaborado. Recorrió la casa una última vez. En la cocina, deslizó las manos sobre la encimera donde había amasado pan miles de veces. En el salón, se sentó un momento en el sofá donde había amamantado a cada uno de sus 4 bebés. En el dormitorio, se tumbó por última vez en la cama que había compartido con Ricardo, cerrando los ojos e imaginando por un instante que él seguía allí, a su lado. A las 3 de la tarde, tomó sus 2 maletas y cerró la puerta de su casa por última vez. Se prohibió a sí misma mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, se derrumbaría por completo. No tenía a dónde ir. Consideró la posibilidad de llamar a las puertas de algunos vecinos, gente que conocía desde hacía décadas, pero la vergüenza se lo impedía. ¿Cómo podría explicarles que sus propios hijos la habían dejado en la calle? ¿Qué pensarían? ¿La juzgarían? ¿Creerían que había sido una mala madre para merecer un trato así? Caminó por el vecindario, arrastrando sus maletas sin un rumbo fijo. Le dolían los pies. Su cadera, aún convaleciente de la fractura, protestaba con cada paso. Pero siguió caminando, porque no sabía qué más hacer. Llegó a un pequeño parque cercano, un lugar al que solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Se sentó en un banco bajo un árbol frondoso, abrazando una de sus maletas como si fuera un salvavidas. Otras familias disfrutaban del parque. Elara los observaba con una mezcla de nostalgia y un dolor agudo. Había imaginado que su vejez sería así, rodeada del amor de su familia.
En lugar de eso, estaba sola en un parque, sin hogar y sin nadie en el mundo. Alrededor de las 5, el cielo cumplió su amenaza y comenzó a llover. Al principio, fueron solo unas gotas, pero en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero torrencial. La gente corrió a guarecerse, pero el ara no se movió. Permaneció sentada en aquel banco, dejando que la lluvia la empapara hasta los huesos. El agua fría se deslizaba por su cabello, se mezclaba con sus lágrimas y empapaba su camiseta hasta pegársela a la piel. ¿Qué más daba? Nada importaba ya. Tras lo que pareció una eternidad, el ara se obligó a ponerse en pie. Tenía que intentarlo. Decidió ir a casa de Damián. Él era el mayor, el líder. Seguramente, al verla en ese estado, su corazón de hijo se ablandaría. No podría negarle refugio, ¿verdad? El trayecto fue una odisea. Sus zapatos se habían deshecho, y tuvo que continuar descalza. Sus pies pisaban charcos helados y cristales que le cortaban la piel, pero siguió adelante. Cuando por fin llegó a la lujosa urbanización, el guardia de seguridad la miró con abierta desconfianza. Parecía una vagabunda. Tuvo que insistir para que la dejara pasar. La casa de Damián era una mansión imponente. Se oía música y risas en el interior, tenían invitados. Con sus últimas fuerzas, subió al porche y llamó al timbre. Damián abrió la puerta, y su expresión fue de puro shock, un shock teñido de irritación y repugnancia. Sus ojos recorrieron la figura empapada de su madre, sus pies descalzos y ensangrentados. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin invitarla a pasar. Damián, hijo, por favor, logró decir el ara. No tengo dónde quedarme. Dijisteis que habría una residencia, no tengo a dónde ir. Solo necesito un lugar para pasar la noche. Mamá, esto es completamente inapropiado, la interrumpió él bruscamente. Tengo invitados, clientes importantes. No puedes aparecer así. Inapropiado, repitió el ara, incrédula. Soy tu madre. Estoy empapada y no tengo dónde dormir. ¿Cómo puede ser eso inapropiado? Isabella, la esposa de Damián, apareció detrás de él, mirándola con un asco que no intentó disimular. Fernando, querido, dijo con voz gélida, los invitados esperan. Esta situación está creando una escena. Mira, mamá, se volvió Damián hacia ella, la casa se vendió, el dinero se dividió. Cada uno tiene que gestionar su propia vida. Firmaste los papeles, sabías en lo que te metías. Me dijisteis que tendría un lugar al que ir, replicó el ara, desesperada. Me mentisteis. No te mentimos, respondió Damián con una frialdad que le heló la sangre. Los planes cambiaron. Así es la vida. Damián, suplicó ella, extendiendo una mano temblorosa. Por favor, soy tu madre. ¿Recuerdas cuando vendí el collar de mi madre para pagar tu universidad? Por favor, hijo, no me hagas esto. Por un instante fugaz, el ara creyó ver un atisbo de emoción en el rostro de Damián, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Esa era tu obligación como madre, dijo con voz dura. Ahora yo tengo mis propias obligaciones. No puedo hacerme cargo de ti. Y entonces, ante la mirada horrorizada de el ara, Damián le cerró la puerta en la cara. Se quedó allí, paralizada, escuchando las risas que se filtraban desde el interior. Finalmente, se obligó a moverse, bajando los escalones del porche, sintiendo que el frío se apoderaba no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Todavía quedaba Sofía. Las madres y las hijas compartían un vínculo especial, se dijo a sí misma. Ella entendería. La casa de Sofía estaba al otro lado de la ciudad. El trayecto fue una pesadilla de casi 2 horas bajo una lluvia incesante. Cuando por fin llegó, eran casi las 9 de la noche. La casa era modesta, pero acogedora. Llamó a la puerta, y su corazón dio un vuelco de esperanza. Sofía abrió y su rostro reflejó una sorpresa genuina. Por un momento, el ara creyó que su hija sería diferente. Mamá, dijo Sofía, ¿qué te ha pasado?
Pero antes de que pudiera responder, Sergio, el marido de Sofía, apareció detrás de ella. Le susurró algo al oído, y la expresión de Sofía cambió por completo. La breve chispa de compasión se extinguió. Mamá, dijo, con la voz temblorosa, no puedes quedarte aquí. ¿Qué? Balbuceó Elara. Por favor, Sofía, tengo frío, no tengo a dónde ir. Lo siento, la interrumpió su hija, las lágrimas comenzando a surcar sus mejillas. Sergio dice que no podemos. No quiere más drama en casa. Drama, exclamó Elara. Soy tu madre. ¿Recuerdas cuando te quedaste embarazada y te abandonaron? ¿Quién estuvo a tu lado? ¿Quién cuidó de Camila para que pudieras terminar tus estudios? Lo sé, mamá, y te lo agradezco, sollozó Sofía. Pero ahora tengo que pensar en mi familia primero, en mi esposo, en mi hija. Yo soy tu familia, gritó Elara, fuera de sí. ¿Acaso no soy parte de tu familia? Sergio puso una mano en el hombro de Sofía y la apartó. Es hora de que se vaya, señora, dijo con firmeza. Está alterando a mi esposa. Sofía, suplicó Elara una última vez. Pero su hija solo negó con la cabeza, llorando, y dejó que Sergio cerrara la puerta. Elara se derrumbó. Literalmente, se desplomó de rodillas en el porche mojado, un gemido desgarrador escapando de su garganta. No supo cuánto tiempo permaneció allí, arrodillada bajo la lluvia. Finalmente, se levantó con un esfuerzo sobrehumano. Tenía que seguir. Quedaban Leonardo y Valeria. Uno de ellos debía tener una pizca de decencia. Leonardo vivía más cerca. Para entonces, Elara se movía en una especie de trance, poniendo un pie delante del otro, más allá del cansancio y del dolor. Su apartamento estaba en un edificio nuevo. Subió 3 pisos por las escaleras, y cuando llegó a la puerta de Leonardo, apenas podía respirar. Tocó el timbre. La puerta se abrió y Leonardo apareció con Mónica pegada a su brazo. Mamá, dijo él, su voz teñida más de sorpresa que de preocupación. ¿Qué? Leonardo, lo interrumpió Elara, sin fuerzas para más explicaciones. Necesito quedarme aquí esta noche. Por favor. Leonardo miró a Mónica, quien de inmediato adoptó una expresión de profundo desagrado. De profundo desagrado. Leonardo, ya hemos hablado de esto, sentenció Mónica con una voz afilada y firme. Diste por sentado que tu madre ya tenía un lugar donde quedarse. No podemos acogerla aquí. Acabamos de instalarnos, el apartamento es reducido. Sencillamente, no hay espacio para ella. Mónica tiene razón, mamá, corroboró Leonardo, evitando a toda costa cruzar su mirada con la de Elara. Aquí no hay sitio. Además, ya te hemos entregado la parte que te correspondía del dinero de la casa. Eso debería ser más que suficiente para que encuentres tu propio alojamiento. Ese dinero no alcanza para absolutamente nada, replicó Elara, su voz reducida a un susurro apenas audible. A estas alturas, no es suficiente ni para alquilar una habitación por un solo mes. ¿Qué se supone que debo hacer? Eso ya no es mi problema, respondió Leonardo, y cada una de sus palabras fue una cuchillada directa al corazón de Elara. Cada cual tiene que velar por sí mismo, mamá. Ya no eres mi responsabilidad. Leonardo, intentó Elara una última vez, su voz temblando de desesperación y de frío. Soy tu madre. ¿Acaso no recuerdas cuando te destrozaste la rodilla? ¿Cómo tuve que pedir un préstamo a un usurero para pagar tu cirugía? ¿Cómo trabajé sin descanso durante 3 años para saldar esa deuda con sus intereses abusivos? ¿Es que nada de eso tiene el más mínimo significado para ti? Leonardo finalmente la miró a los ojos, y lo que Elara vio en ellos la aniquiló por completo. No había ni un rastro de amor, ni una sombra de gratitud, solo una indiferencia gélida y absoluta. Eso fue hace muchísimos años, mamá, dijo él, su tono despectivo. Las cosas cambian, las personas también cambian. Tienes que aceptar de una vez por todas que ya no soy un niño que necesita que su mamá venga a rescatarlo. Soy un hombre adulto con mi propia vida.
Pero yo todavía soy tu madre, insistió Elara, su voz quebrándose en un sollozo ahogado. Y eso es algo que no cambia jamás. Lo siento, dijo Leonardo, aunque el tono de su voz dejaba meridianamente claro que no sentía absolutamente nada. No puedo ayudarte. Y sin más, cerró la puerta. Elara permaneció inmóvil en el rellano por un instante que se le antojó eterno, la mirada perdida en la madera lisa de la puerta, su mente tratando de asimilar la brutalidad de lo que acababa de suceder. 3 de sus 4 hijos le habían cerrado la puerta en la cara. Solo le quedaba Valeria, su pequeña, su hija menor, la que siempre había sido la más dulce, la más considerada. Un último y frágil hilo de esperanza se negaba a romperse en su interior. Valeria no podría rechazarla. Era imposible. El apartamento de Valeria se encontraba en la otra punta de la ciudad, cerca del colegio donde impartía clases. Elara ya no tenía fuerzas para caminar una distancia tan larga. Se dejó caer en el portal del edificio de Leonardo, intentando reunir las pocas energías que le quedaban, tratando de poner en orden sus pensamientos caóticos. Un hombre mayor que entraba en el edificio se detuvo al verla. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con una genuina preocupación en la voz. ¿Necesita que llame a alguien? Elara alzó la mirada hacia él. Era un completo desconocido y, sin embargo, en su voz había más compasión de la que había recibido de sus propios hijos en toda la noche. Estoy bien, mintió, solo estoy descansando un momento. El hombre no pareció muy convencido, pero no insistió. Si necesita cualquier cosa, hay un refugio para personas sin hogar a un par de calles de aquí, le dijo con amabilidad. Allí podrán darle una comida caliente y un techo donde pasar la noche. Refugio para personas sin hogar. Esas palabras resonaron en la mente de Elara como una sentencia. En eso se había convertido. Una persona sin hogar. Una mujer de 70 años sin un lugar en el mundo al que poder llamar suyo. Pero no. Aún no. Todavía le quedaba una última oportunidad. Tenía que llegar a casa de Valeria. Con un esfuerzo que no sabía que aún poseía, Elara se puso en pie y reemprendió la marcha. Sus pies habían dejado de dolerle, estaban entumecidos. Su ropa empapada se había convertido en una segunda piel, fría y pegajosa. Las maletas se habían deshecho por completo, así que las abandonó en una esquina, llevándose consigo únicamente una bolsa de plástico donde había logrado salvar las pocas fotografías que le quedaban. Llegó al apartamento de Valeria cerca de la medianoche. La lluvia por fin había cesado, pero Elara estaba tan calada que ya daba igual. Llamó al timbre y esperó, rezando, suplicando a cualquier poder superior que pudiera estar escuchando en ese momento. Valeria abrió la puerta en pijama, claramente a punto de acostarse. Cuando vio a su madre, se llevó una mano a la boca en un gesto de puro espanto. «Mamá». «Dios mío», exclamó. «¿Qué? ¿Cómo?» «Valeria, hijita», dijo Elara, y su voz estaba tan ronca por el llanto y el frío que apenas resultaba reconocible. «Por favor, no me cierres la puerta. Por favor. Soy tu madre». Valeria miró a Elara, y las lágrimas inundaron sus ojos al instante. Por un momento, Elara creyó que finalmente, por fin, uno de sus hijos iba a mostrar un ápice de compasión. Pero entonces, Valeria negó lentamente con la cabeza. «Mamá, yo, no puedo. Lo siento muchísimo, pero no puedo». «¿Por qué?», susurró Elara. «¿Por qué no puedes, Valeria? Tú eras mi última esperanza. Eras la única en la que todavía creía. Por favor, no me hagas esto». «¿Es que?» sollozó Valeria, las palabras tropezando en su boca. «He hablado con Damián, con Sofía, con Leonardo. Todos hemos acordado que cada uno tiene que gestionar su propia vida a partir de ahora. Que ya hemos dado demasiado. Que ya es hora de que te las arregles por ti misma». «¿Lo habéis acordado?», repitió Elara con una incredulidad que le helaba la sangre. «¿Habéis celebrado una reunión para decidir cómo abandonar a vuestra madre?» «No lo veas de esa manera», exclamó Valeria, desesperada. «Es solo que... Mamá, tienes que entendernos.
Todavía somos jóvenes, tenemos nuestras propias vidas que construir. No podemos cargar contigo también. Cargar conmigo, repitió Elara suavemente. Así que eso es lo que soy para vosotros ahora. Una carga. Valeria no respondió. Se limitó a seguir llorando en silencio. Valeria, dijo Elara, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y tenías pesadillas? ¿Recuerdas cómo me sentaba al borde de tu cama todas las noches, cantándote canciones de cuna hasta que te quedabas dormida? ¿Recuerdas los 4 años que pasé trabajando como limpiadora para poder pagar tu universidad? ¿Recuerdas cómo me desmayé el día de tu graduación porque mi cuerpo estaba tan agotado que ya no podía más? Lo recuerdo, sollozó Valeria. Lo recuerdo todo, mamá. Y te estoy muy agradecida, de verdad que sí. Pero, no lo suficiente, terminó Elara la frase por ella. No lo suficientemente agradecida como para darle cobijo a tu propia madre cuando no tiene a dónde ir. Valeria abrió la boca para responder, pero no salieron palabras, solo más lágrimas. Elara asintió lentamente, comprendiendo por fin la verdad en toda su crudeza. Sus 4 hijos la habían abandonado. Los 4 bebés que había llevado en su vientre, que había amamantado, que había criado, que había amado más que a su propia vida, la habían arrojado a la calle como si fuera un trasto viejo e inservible. Está bien, dijo Elara con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Lo entiendo. Todos vosotros habéis tomado una decisión, y ahora tendréis que vivir con las consecuencias de esa decisión. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valeria, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero decir, respondió Elara, su voz ahora firme y clara a pesar del agotamiento extremo, que algún día, Valeria, cuando seas mayor y mires atrás, comprenderás lo que has perdido hoy. Los 4 lo comprenderéis. Habéis perdido a la única persona en este mundo que os amó sin condiciones, que sacrificó todo por vosotros, que nunca os pidió nada a cambio. Y cuando por fin lo entendáis, será demasiado tarde. Elara dio un paso atrás, alejándose del umbral de la puerta. Adiós, Valeria. Que tengas una buena vida con tu decisión. Y antes de que su hija pudiera articular una respuesta, Elara se dio la vuelta y se alejó, bajando las escaleras lenta y dolorosamente, pero con una dignidad que había encontrado en algún rincón olvidado de su alma. No tenía ni idea de a dónde ir. No tenía dinero, no tenía hogar, no tenía una familia que la quisiera. Caminó por las calles oscuras y desiertas sin rumbo fijo, sus pies dejando un rastro de manchas de sangre sobre el pavimento húmedo. Finalmente, sus piernas se negaron a seguir. Se desplomó en el portal de una tienda cerrada, deslizándose por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. Abrazó la bolsa de plástico con sus fotografías y cerró los ojos. Aquel era el final. Después de 70 años de vida, después de haber dedicado cada instante a su familia, ese era su final. Sola en la calle, abandonada por los hijos a los que se lo había dado todo. Una parte de ella quería rendirse, dejarse llevar por el frío y el agotamiento. Sería más fácil así, más fácil que tener que enfrentarse a un nuevo día, sin hogar, sin familia, sin nada. Pero entonces, escuchó el sonido de un coche deteniéndose cerca. Elara no abrió los ojos, asumiendo que probablemente sería la policía, que vendrían a decirle que no podía quedarse ahí. Pero cuando escuchó unos pasos acercándose y finalmente abrió los ojos, vio a un hombre de unos 60 años, vestido con un traje elegante a pesar de la hora tardía, que la miraba con una expresión de genuina preocupación. Señora, dijo el hombre con voz suave, ¿se encuentra bien? ¿Qué hace aquí a estas horas? Elara lo miró, demasiado cansada para inventar una historia, demasiado rota para fingir. Mis hijos me han echado de casa, dijo sin más. Me obligaron a vender mi casa, se repartieron el dinero y luego me dejaron sin un lugar al que ir. Así que aquí estoy. El hombre se agachó frente a ella, y Elara pudo ver cómo sus ojos se humedecían. Sus propios hijos la han dejado en la calle, repitió con incredulidad. ¿Cuántos hijos tiene? 4, respondió Elara. 2 hijos y 2 hijas.
Y ninguno de ellos ha querido recibirme cuando he llamado a su puerta esta noche. El hombre negó con la cabeza, claramente impactado. Se quedó en silencio un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Luego, tomó una decisión. Señora, usted no puede quedarse aquí, dijo con una mezcla de firmeza y amabilidad. Por favor, permítame que la ayude. Déjeme llevarla a un lugar donde pueda estar seca, caliente y segura, al menos por esta noche. Mañana veremos qué más podemos hacer. El ara lo miró con desconfianza. Toda su vida le habían enseñado a no fiarse de los extraños. Pero esa noche, sus propios hijos habían demostrado ser menos fiables que cualquier desconocido. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué un extraño querría ayudarme? El hombre esbozó una sonrisa triste. Porque tuve una madre a la que amé con toda mi alma. Y aunque falleció hace ya algunos años, todavía pienso en ella cada día. Y sé que si ella estuviera en su situación, yo esperaría que alguien tuviera la decencia de ayudarla. Así que considere esto como mi forma de honrar su memoria. El ara sintió como nuevas lágrimas brotaban de sus ojos. Aquel extraño, aquel hombre que no la conocía de nada, estaba mostrando más humanidad y compasión que sus propios hijos. ¿Cómo se llama?, preguntó. Carlos, respondió el hombre. Carlos Mendoza. ¿Y ustedes? El ara, dijo ella. El ara Vargas. Carlos le tendió una mano. Mucho gusto, señora Vargas. Ahora, ¿me permite que la ayude a levantarse? Tengo el coche aquí cerca. Con la ayuda de Carlos, el ara consiguió ponerse en pie. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Cada articulación gritaba de dolor. Carlos, al notar su dificultad para caminar, la ayudó pacientemente, dejando que se apoyara en él mientras caminaban lentamente hacia su coche. Era un Mercedes negro, elegante y claramente caro. Carlos le abrió la puerta del copiloto y la ayudó a sentarse, abrochándole incluso el cinturón de seguridad como si fuera una niña pequeña. Luego, recogió la bolsa de plástico con las fotografías y la depositó con cuidado en el asiento trasero. Durante el trayecto, Carlos le preguntó más detalles sobre lo sucedido. El ara, agotada pero sintiendo un extraño alivio al poder contárselo a alguien, le relató toda la historia. Desde la muerte de Ricardo hasta la fractura de cadera, desde la presión incesante de sus hijos para vender la casa, hasta cómo cada uno de ellos le había cerrado la puerta en la cara esa misma noche. Carlos escuchaba en silencio, pero su mandíbula se apretaba progresivamente y sus manos aferraban el volante con una fuerza tal que los nudillos se le tornaron blancos. Cuando el ara concluyó su relato, él negó con la cabeza, su rostro una máscara de evidente disgusto. Lo que le han hecho es imperdonable, dijo con una voz dura y contenida. No solo es imperdonable, es criminal. Abusar de una persona mayor de esa manera, coaccionarla para que venda su hogar y luego dejarla en la indigencia. Señora Vargas, usted podría demandarlos. No quiero demandar a mis hijos, respondió el ara con un hilo de voz, el agotamiento pesando en cada sílaba. Solo quiero, ya no sé lo que quiero. Carlos no insistió más durante el resto del trayecto. Finalmente, llegaron a un hotel elegante en el corazón de la ciudad. El ara se sintió cohibida de inmediato. Aquel tipo de lugar estaba a años luz de su mundo. No puedo pagar esto, le dijo a Carlos con premura. No tengo dinero. Todo lo que tenía estaba en mis maletas y se ha echado a perder con la lluvia. No se preocupe por eso, la tranquilizó Carlos con firmeza. Yo me haré cargo de todo. Entró con el ara en el vestíbulo, que era tan suntuoso que ella sintió que desentonaba por completo con su ropa empapada y su aspecto desaliñado. Pero Carlos se dirigió al recepcionista con una autoridad natural, la de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin rechistar. Necesito la mejor suite que tengan disponible para esta señora, le indicó. Y quiero que le hagan llegar inmediatamente ropa nueva de su talla. También necesito que le preparen un baño caliente, una comida y cualquier otra cosa que pueda necesitar. Cárguenlo todo a mi cuenta.
El recepcionista, que inicialmente había mirado a Elara con cierto desdén, cambió de actitud al instante al percatarse de que Carlos era un cliente de importancia. Por supuesto, señor Mendoza. Enseguida. Carlos se volvió hacia Elara. Señora Vargas, por favor, descanse esta noche. Dese un baño caliente, coma algo, duerma en una cama cómoda. Mañana vendré a verla y hablaremos sobre cómo ayudarla de una forma más permanente. Y si me lo permite, me gustaría tener una pequeña conversación con sus hijos. ¿Una conversación?, preguntó Elara, demasiado exhausta para captar el matiz en su voz. Una conversación, repitió Carlos con una sonrisa que no llegó a sus ojos, en la que aprenderán sobre las consecuencias de sus actos. Un botones llegó con una silla de ruedas para Elara, quien agradeció no tener que dar un paso más. Carlos se despidió de ella con un beso en la frente, un gesto tan paternal que Elara casi se echó a llorar de nuevo. Todo irá bien, señora Vargas, le dijo suavemente. Tiene mi palabra. En su suite, que era más grande y lujosa que cualquier lugar en el que Elara hubiera estado en su vida, finalmente se permitió que su cuerpo se relajara. El personal del hotel le había preparado un baño caliente con sales aromáticas y Elara se sumergió en el agua tibia que alivió sus músculos doloridos y limpió la suciedad de la noche más terrible de su existencia. Le habían dejado ropa nueva sobre la cama, un pijama de algodón suave que se sintió como una caricia contra su piel. Había una bandeja con comida, sopa caliente, pan recién hecho y fruta. Y aunque creía no tener hambre, su cuerpo tenía otras ideas. Comió lentamente, saboreando cada bocado. Finalmente, se metió en la cama más cómoda en la que había dormido jamás. Las sábanas eran de satén, suaves y frescas, las almohadas, mullidas y perfectas. Pero a pesar del confort físico, Elara no conseguía conciliar el sueño. Su mente no dejaba de repasar los acontecimientos de la noche, las expresiones en los rostros de sus hijos cuando les cerraron las puertas, la frialdad en sus voces, la ausencia total de compasión o arrepentimiento. ¿Cómo había criado a 4 personas capaces de semejante crueldad? Se preguntó una y otra vez dónde había fallado como madre. ¿Había sido demasiado indulgente? ¿Los había malcriado dándoles todo lo que pedían? O quizás no había sido lo suficientemente estricta, no les había enseñado bien la diferencia entre el bien y el mal. Pero luego recordó todas las lecciones que había intentado inculcarles sobre la bondad, la compasión, el valor de la familia, el sacrificio. Recordó las conversaciones que había mantenido con cada uno de ellos cuando eran jóvenes, tratando de sembrar los valores correctos. No había sido perfecta, ningún padre lo es, pero había hecho lo mejor que había podido con los recursos que tenía. Tal vez, pensó Elara con una tristeza infinita, a veces no importa cuánto amor des, cuántos valores intentes enseñar, a veces, las personas simplemente eligen quienes quieren ser, y esa elección no siempre es un reflejo de cómo fueron criadas. Esa noche, Elara no soñó con sus hijos. Soñó con Ricardo, sentado en el porche de su vieja casa, sonriéndole. Estoy orgulloso de ti, le dijo en el sueño. Por mantenerte firme, por no perder tu dignidad, incluso cuando ellos perdieron la suya. Eres más fuerte de lo que crees, mi amor. A la mañana siguiente, Elara se despertó sintiendo que apenas había dormido unas horas, aunque el reloj marcaba casi las 10. Su cuerpo aún le dolía, pero era un dolor sordo y manejable. Alguien había dejado más ropa nueva junto a la puerta, un conjunto cómodo y elegante, apropiado para una mujer de su edad. Se vistió lentamente, observando su reflejo en el espejo del baño. Había envejecido años en una sola noche. Su rostro estaba demacrado, con profundas ojeras bajo los ojos. Sin embargo, su mirada, a pesar de todo, aún conservaba una chispa de determinación. Carlos llegó al mediodía, tal y como había prometido. Venía acompañado de una mujer joven y de aspecto profesional, a quien presentó como Sofía, su asesora legal. Buenos días, señora Vargas, saludó Carlos con una sonrisa cálida. ¿Cómo ha dormido? Mejor que en mucho tiempo, gracias a usted, respondió Elara con sinceridad. Pero, señor Mendoza, yo no puedo pagarle todo esto. El hotel,
la ropa, la comida. Carlos alzó una mano para detenerla. Ya le dije que no se preocupe por eso. Considérelo un regalo. Pero ahora, necesitamos hablar de su situación y de cómo vamos a ponerle remedio. Se sentaron en la pequeña sala de la suite. Sofía sacó un ordenador portátil y comenzó a tomar notas mientras Carlos hablaba. Señora Vargas, he pasado la noche investigando su caso. Sofía es una de las mejores abogadas especializadas en derecho de familia y protección de ancianos de esta ciudad. Y ambos estamos de acuerdo en que lo que sus hijos le hicieron constituye un claro caso de abuso de ancianos, coacción y posiblemente fraude. El Lara negó con la cabeza. Ya le dije que no quiero demandar a mis hijos. Y respeto su decisión, la interrumpió Carlos con suavidad, pero tampoco podemos permitir que se salgan con la suya sin ninguna consecuencia. Lo que le propongo es lo siguiente, vamos a darles a sus hijos una oportunidad de hacer lo correcto, una oportunidad de deshacer el daño que han causado. Si eligen aprovecharla, entonces no habrá necesidad de emprender acciones legales. Pero si se niegan, entonces Sofía procederá con una demanda completa que no solo buscará recuperar su casa, sino que también los hará responsables de los daños emocionales y físicos que le han infligido. El Lara reflexionó durante un momento. La idea de recuperar su casa, de volver al único lugar que había sido su hogar durante décadas, era tentadora. Pero más aún lo era la idea de que sus hijos enfrentaran las consecuencias de sus actos, de que aprendieran que no se puede tratar a las personas de esa manera sin pagar un precio. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente. Por ahora, nada, respondió Carlos. Sofía y yo nos encargaremos de todo. Solo necesito que me facilite la información de contacto de sus 4 hijos y sus direcciones. El Lara les proporcionó los datos, cada nombre saliendo de sus labios como una pequeña punzada de dolor. Damián, Sofía, Leonardo, Valeria. Sus bebés, ahora convertidos en extraños. Durante los días siguientes, Carlos y Sofía trabajaron sin descanso. Lo primero que hicieron fue investigar la venta de la casa de El Lara. Tal y como Sofía sospechaba, encontraron múltiples irregularidades en los documentos. El Lara había sido presionada para firmar sin el tiempo adecuado para revisar los papeles, sin representación legal propia y mientras se encontraba bajo un estrés emocional y físico extremo. Cualquier juez con un mínimo de decencia declararía esa venta nula. También descubrieron información sobre la situación financiera de los 4 hijos. Damián poseía un próspero negocio de consultoría financiera con varios clientes importantes en la ciudad. Sofía y su marido vivían cómodamente, sin las dificultades económicas que ella había descrito de forma tan dramática. Leonardo tenía un buen puesto en una empresa de tecnología con un salario sustancial, y Valeria, como maestra en una escuela privada, también ganaba un buen sueldo. Ninguno de ellos tenía problemas económicos reales. Había sido simple y pura codicia. Carlos, además, hizo algo más. Utilizó sus contactos en la comunidad empresarial para empezar a difundir discretamente la historia de lo sucedido. No mencionó nombres al principio, pero en una ciudad donde los círculos profesionales son pequeños y todo el mundo se conoce, la gente no tardó en atar cabos. Una semana después de aquella terrible noche bajo la lluvia, los 4 hijos de El Lara recibieron una citación legal. Sofía les había enviado documentos formales que les requerían asistir a una reunión en el bufete de abogados de Carlos al día siguiente. El lenguaje legal era inequívoco, si no asistían, se procedería inmediatamente con acciones legales completas en su contra. Damián fue el primero en intentar llamar a El Lara, pero ella no respondió. Su número había sido cambiado. Trató de contactar al hotel donde sabía que su madre estaba hospedada, pero la recepción tenía instrucciones estrictas de no permitirle el acceso ni pasar sus llamadas. Los 4 hermanos se comunicaron entre sí, con un pánico evidente en sus voces. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Quién era este Carlos Mendoza que de repente estaba involucrado en sus vidas? ¿En qué clase de problemas legales y financieros se habían metido por su avaricia? El día de la reunión, los 4 llegaron al elegante bufete de abogados con expresiones que eran una mezcla de ansiedad,
confusión y una mal disimulada actitud defensiva. Fueron guiados a una imponente sala de conferencias con una larga mesa de caoba, donde Carlos y Sofía ya los esperaban sentados. Y en la cabecera de la mesa, presidiendo la reunión, vestida con un elegante traje de lino color crema y con una dignidad y serenidad que no le habían visto en años, estaba Elara. La expresión de absoluto shock en los rostros de sus 4 hijos habría sido cómica si la situación no fuera tan profundamente seria. Aquella mujer no se parecía en nada a la figura rota, empapada y desesperada que habían rechazado sin piedad en sus puertas. Se veía descansada, saludable, limpia y, sobre todo, inquebrantablemente fuerte. «Mamá», balbuceó Sofía, su voz temblorosa rompiendo el tenso silencio. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?». Carlos se puso de pie, su presencia imponente llenando la habitación. «Buenos días. Mi nombre es Carlos Mendoza y soy un amigo de su madre. Esta es Sofía Ramírez, su abogada. Y ustedes están aquí hoy porque ha llegado el momento de que entiendan las graves consecuencias de sus acciones». «Consecuencias», repitió Damián, tratando de proyectar una confianza que no sentía, su voz una mezcla de desafío y preocupación. «No hicimos nada ilegal. Nuestra madre firmó voluntariamente los papeles de venta de la casa». «Voluntariamente», intervino Sofía, su voz tan afilada como el filo de un bisturí. «Señor Vargas, he revisado con extremo detalle los documentos y las circunstancias que rodearon esa venta voluntaria. Su madre fue presionada y coaccionada sistemáticamente durante meses mientras se recuperaba de una lesión grave que casi le cuesta la vida. Fue forzada a firmar sin la debida representación legal, sin tiempo adecuado para revisar los documentos y bajo una dureza emocional y un estrés insoportables. Cualquier juez competente en esta ciudad declararía esa venta como nula e inválida sin dudarlo un segundo». Los 4 hermanos intercambiaron miradas, el pánico comenzando a reflejarse en sus ojos. «Pero eso no es todo», continuó Sofía, implacable. «Lo que hicieron después de la venta es aún más atroz. Le prometieron a su madre que tendría un lugar donde vivir, una residencia de ancianos que supuestamente ya habían arreglado para ella. Esa promesa resultó ser una mentira deliberada. Se repartieron el dinero entre ustedes, se quedaron con su parte y, literalmente, dejaron a su madre de 70 años en la calle, sin hogar, sin dinero, sin absolutamente nada». «Eso fue un malentendido», tartamudeó Leonardo. «Nosotros pensamos que». «Ustedes no pensaron», lo interrumpió Carlos, su voz gélida como el acero. «O, para ser más precisos, solo pensaron en ustedes mismos. Permítanme contarles lo que sucedió esa noche después de que cada uno de ustedes le cerrara la puerta en la cara a la mujer que les dio la vida». Carlos procedió a describir con un detalle escalofriante cómo había encontrado a Elara. Empapada hasta los huesos, temblando incontrolablemente, con los pies ensangrentados, acurrucada en el portal de una tienda cerrada, sin tener a dónde ir. Describió su estado físico y emocional, como estaba tan agotada que apenas podía articular palabra, como había perdido toda esperanza en la humanidad. Mientras Carlos hablaba, Elara observaba los rostros de sus hijos. Sofía lloraba abiertamente, sus sollozos ahogados resonando en el silencio. Valeria mantenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a su madre a los ojos, la vergüenza consumiéndola. Leonardo se retorcía en su asiento, visiblemente incómodo. Damián intentaba mantener una fachada de neutralidad, pero Elara podía ver la culpa luchando por salir a la superficie en su mirada. «Ahora», dijo Carlos cuando terminó su cruda descripción, «vamos a darles una oportunidad. Una oportunidad que, francamente, no merecen, pero que su madre, en su infinita bondad y gracia, ha decidido ofrecerles». Sofía colocó un grueso documento en el centro de la mesa. «Estas son nuestras condiciones. Primera, la venta de la casa se revierte con efecto inmediato. Cada uno de ustedes devolverá hasta el último céntimo que recibió, con los intereses correspondientes. La casa quedará nuevamente registrada como propiedad exclusiva de su madre». Damián abrió la boca para protestar, pero la mirada de acero de Sofía lo silenció. Segunda, establecerán un fondo mensual para el cuidado y mantenimiento de su madre.
La cantidad será dividida equitativamente entre los 4. Este fondo será supervisado legalmente para asegurar su estricto cumplimiento. Tercera. Cada uno de ustedes asistirá a terapia familiar durante un mínimo de 6 meses para trabajar en sus evidentes problemas de empatía, sus valores familiares y para que empiecen a comprender la magnitud del daño que han causado. Cuarta, realizarán trabajo comunitario en un hogar de ancianos durante un año completo, 4 horas cada semana, para que aprendan a valorar y respetar a las personas mayores. Y quinta, Sofía miró a cada uno de los 4 hermanos directamente a los ojos, su voz sin dejar lugar a dudas: si alguno de ustedes falla en cumplir cualquiera de estas condiciones, si hay un solo mes en el que no paguen lo que deben, si faltan a una sola sesión de terapia o a una hora de su servicio comunitario, procederemos inmediatamente con una demanda completa por abuso de ancianos, fraude, coacción y cualquier otro cargo que podamos probar. Y créanme, podemos probar muchos. Sus nombres se harán públicos. Sus reputaciones profesionales y sociales serán destruidas. Y muy probablemente, enfrentarán tiempo en prisión. El silencio en la sala era absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 4 hermanos parecían haber sido golpeados por un rayo. Esto es absurdo, dijo Damián, finalmente encontrando su voz. Nosotros también tenemos derechos. No pueden. Derechos. Carlos se inclinó sobre la mesa, su voz era un susurro bajo y peligroso que hizo que Damián retrocediera instintivamente en su silla. Ustedes renunciaron a cualquier derecho moral en el momento en que echaron a su madre de 70 años bajo la lluvia. Renunciaron a cualquier derecho legal cuando la coaccionaron para vender su casa bajo falsas promesas. Lo único que tienen ahora es una oportunidad, una sola, de hacer lo correcto antes de que esto se convierta en un escándalo público y en un caso criminal de graves consecuencias. Tienen 10 minutos para decidir, añadió Sofía, consultando su reloj con parsimonia. Después de ese tiempo, si no han firmado este acuerdo, procederemos inmediatamente con la demanda. Los 4 hermanos pidieron hablar en privado. Se les concedió una sala adyacente, desde donde Lara podía escuchar el murmullo de sus voces elevadas y angustiadas. ¿Cree que aceptarán?, le preguntó a Carlos en voz baja. No tienen otra elección real, respondió él. La alternativa es perder mucho más que dinero. Perderán sus reputaciones, posiblemente sus trabajos, y con toda seguridad su libertad si se prueban todos los cargos. 10 minutos después, regresaron a la sala. Se veían derrotados, resentidos, pero resignados. Firmaremos, anunció Damián con voz tensa. Pero quiero que quede constancia de que lo hacemos bajo protesta. Protesten todo lo que quieran, replicó Sofía con indiferencia, empujando las copias del acuerdo hacia cada uno de ellos. Mientras firmen. Uno por uno, los 4 hermanos firmaron los documentos. Sofía lloraba mientras su pluma se deslizaba por el papel. Valeria temblaba de tal manera que apenas podía sostener el bolígrafo. Leonardo firmó con una rabia apenas contenida, y Damián lo hizo con una expresión de profundo disgusto. Cuando todos hubieron firmado, Sofía recogió los documentos. Bien. Tienen una semana para devolver el dinero. Los detalles del fondo mensual se establecerán en los próximos días. Recibirán información sobre las sesiones de terapia y el trabajo comunitario. ¿Alguna pregunta? Nadie habló. Entonces, esta reunión ha terminado, dijo Carlos. Pueden irse. Antes de que se levantaran, Lara finalmente habló, su voz clara y firme resonando en la sala. Quiero que sepan algo. No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Que no pueden tratar a las personas, y especialmente a su propia madre, como lo hicieron y esperar salirse con la suya. Esta es una lección que, claramente, necesitan aprender de una vez por todas. Ninguno de sus hijos fue capaz de mirarla a los ojos. Salieron de la sala en silencio, como un ejército derrotado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los 4 hermanos, desesperados por cumplir los requisitos del acuerdo y evitar un desastre legal, comenzaron a hacer arreglos para devolver el dinero.
Damián tuvo que vender su coche de lujo y pedir un préstamo. Sofía tuvo que sacar a Camila de las costosas clases de equitación en las que acababa de inscribirla. Leonardo tuvo que cancelar el viaje a Europa que había planeado con Mónica, lo que provocó una fuerte crisis en su relación. Valeria tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño y económico. Cada uno estaba experimentando en carne propia las consecuencias de su codicia. Mientras tanto, Carlos se aseguró de que la historia se difundiera. Un periodista amigo suyo, Javier Torres, que trabajaba para el principal periódico de la ciudad, se interesó por el caso. Entrevistó a Elara extensamente en el hotel. Ella le contó toda su historia, sin omitir los detalles más dolorosos. El artículo se tituló El precio de la ingratitud, una madre traicionada por sus propios hijos. El impacto fue inmediato y masivo. La historia se volvió viral en las redes sociales. La indignación pública fue abrumadora. Aunque el artículo no mencionaba sus nombres por razones legales, no fue difícil para la gente de su entorno atar cabos. Damián comenzó a perder clientes importantes que no querían asociarse con alguien de su catadura moral. Sofía se encontró con el ostracismo de las otras madres del vecindario. Leonardo casi pierde su trabajo, salvándolo solo tras mostrar el acuerdo y prometer enmendar su conducta. Y Valeria enfrentó el cuestionamiento de los padres de sus alumnos, quienes dudaban de su idoneidad para educar a sus hijos en valores. 2 semanas después de la reunión, el dinero fue devuelto en su totalidad. La casa fue registrada de nuevo a nombre exclusivo de Elara. Carlos la acompañó personalmente de vuelta a su hogar. Cuando Elara cruzó el umbral, se arrodilló y besó el suelo de madera, lágrimas de alivio y gratitud corriendo por sus mejillas. Pensé que nunca volvería, le dijo a Carlos. Carlos se aseguró de que la casa estuviera abastecida y contrató ayuda para la limpieza. Antes de irse, le contó la historia de su propia madre, Isabel, y le mostró la carta que ella le había dejado, pidiéndole que honrara su memoria ayudando a otros mayores. Fue entonces cuando Elara entendió la profundidad del vínculo que los unía. Pero la historia no terminó ahí. En las semanas y meses siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Impulsados por la terapia, el servicio comunitario y la abrumadora presión social, los hijos de Elara comenzaron a cambiar. Damián fue el primero en aparecer en su puerta, pidiendo tímidamente permiso para entrar. Le habló de su terapia y de cómo el trabajo en el hogar de ancianos le había abierto los ojos. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos, no puedo justificar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy tratando de entender y de ser un hombre mejor. Elara no le ofreció un perdón fácil, pero reconoció la sinceridad en su arrepentimiento. Pronto, los demás siguieron su ejemplo. Sofía empezó a visitarla con su nieta, Camila, reconstruyendo el vínculo familiar. Leonardo llegó con flores y le habló con voz quebrada de una anciana que había muerto sola en el asilo, y de cómo se había visto a sí mismo en el hijo ausente de aquella mujer. Valeria organizó un proyecto para que sus estudiantes visitaran a Elara y aprendieran de su historia de vida, enseñándoles sobre el respeto a los mayores. Las visitas se volvieron genuinas, llenas de conversaciones reales y de un deseo sincero de reconectar. Un año después de aquella terrible noche, Elara celebró su 71º cumpleaños. Sus 4 hijos y sus familias estaban allí, no por obligación, sino por amor. La casa estaba llena de risas y calidez. Damián cocinó, Sofía decoró, Leonardo había reparado el porche y Valeria había creado un hermoso álbum de recuerdos. Carlos y Javier, el periodista, también estaban presentes, testigos de la increíble transformación. Después de soplar las velas, Damián se puso de pie y, con la voz cargada de emoción, se dirigió a todos. Hace un año, mis hermanos y yo cometimos el peor error de nuestras vidas. Traicionamos a la mujer que nos dio todo. Fuimos codiciosos, egoístas y ciegos. Pero entonces, un ángel llamado Carlos encontró a mamá, y juntos nos dieron algo que no merecíamos, una segunda oportunidad. No una simple oportunidad para evitar la cárcel, sino una oportunidad para recordar quiénes éramos, para aprender a ser humanos de nuevo, y para reconstruir el puente que habíamos quemado. Los 4 se pusieron de pie frente a Elara. Mamá,
continuó Damián, perdónanos. Te amamos. El Lara los miró, y a través de sus propias lágrimas, sonrió. El perdón no borraba el dolor, pero abría la puerta a un nuevo comienzo. Su familia, rota y perdida, había encontrado el camino de regreso a casa. Oportunidad fácil, sino una oportunidad de enfrentar lo que habíamos hecho, de sentir las consecuencias, de cambiar realmente. Sofía fue la siguiente en hablar, su voz temblorosa por la emoción contenida. Este último año ha sido, sin duda, el más difícil de toda mi vida. Me he visto obligada a enfrentar verdades terribles sobre mí misma, sobre la persona en la que me había convertido. He tenido que soportar la mirada de decepción en los ojos de mi propia hija. Pero, al mismo tiempo, ha sido el año más importante, porque he aprendido el verdadero significado de la familia. He aprendido lo que es el sacrificio. Aprendí sobre el amor verdadero, añadió Leonardo, su voz resonando con una sinceridad recién descubierta, sobre lo que significa ser un buen hijo. Y lo aprendí de la manera más dura y humillante posible, pero era una lección que necesitaba desesperadamente. Valeria fue la última en hablar, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas sin que hiciera ademán de secarlas. Mamá, gracias. Gracias por no haberte rendido con nosotros. Gracias por habernos concedido la oportunidad de ser mejores personas. Te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que la fe que depositaste en nosotros no fue en vano. En un gesto espontáneo y solemne, los 4 hermanos se arrodillaron frente a su madre. Damián, como el primogénito, habló en nombre de todos. Mamá, jamás podremos borrar lo que hicimos. Nunca podremos recuperar aquella noche terrible ni el dolor que te causamos. Pero podemos, y lo haremos, pasar cada día que nos quede de vida siendo los hijos que siempre mereciste tener. El Lara contempló a sus 4 hijos arrodillados ante ella. Dio sus lágrimas, sintió la autenticidad de su arrepentimiento. El camino hasta ese momento había sido una agonía, la traición había dejado cicatrices profundas, pero de entre las cenizas de su dolor estaba emergiendo algo inesperadamente hermoso. Levantaos, les dijo con una voz suave pero firme. No necesito que os arrodilléis ante mí. Solo necesito que seáis buenas personas. Que tratéis a los demás con la compasión que no me mostrasteis a mí. Que valoréis a vuestras familias, que entendáis de una vez por todas que el dinero es efímero, viene y va, pero las relaciones, una vez que se destruyen, son casi imposibles de reparar. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el rostro de cada uno de ellos. Yo también he aprendido algo este año, continuó el Lara. Aprendí que el amor de una madre no significa permitir que te pisoteen. Significa tener la fortaleza de establecer límites, de exigir el respeto que mereces. Pero también significa tener la sabiduría de ofrecer segundas oportunidades cuando el arrepentimiento es genuino y profundo. Se levantó de su silla y, como si una barrera invisible se hubiera derrumbado, sus 4 hijos se acercaron a ella. Por primera vez en un año, se fundieron en un abrazo colectivo, un abrazo de familia. Fue un abrazo largo, cargado de lágrimas, de perdón tácito y de una frágil pero luminosa esperanza. Los meses que siguieron fueron un continuo proceso de sanación. La relación entre el Lara y sus hijos no volvió a ser exactamente la que era antes, aquello era imposible. Las heridas eran demasiado profundas para ser borradas por completo. Sin embargo, se transformó en algo diferente, algo quizás más valioso, una relación más honesta, más consciente. Había un aprecio mutuo que se había forjado en el crisol del dolor y la redención. Javier publicó su artículo de seguimiento, de la traición a la redención, como una familia encontró el camino de regreso. El artículo tuvo un impacto tan grande como el primero, pero esta vez el mensaje era de esperanza, de segundas oportunidades, de la asombrosa capacidad del ser humano para cambiar. Miles de personas lo compartieron, inspirados por la historia de transformación. Familias rotas encontraron en sus palabras un motivo para intentar la reconciliación. La comunidad también respondió de una manera extraordinaria. El alcalde de la ciudad organizó un evento especial para honrar a el Lara por su fortaleza y su inquebrantable dignidad.
Le otorgaron una medalla al valor civil y anunciaron la creación de un nuevo centro comunitario para personas mayores que llevaría su nombre, el Centro de Apoyo Elara Vargas. En la ceremonia de inauguración, frente a cientos de personas, el alcalde pronunció unas palabras que resonaron en toda la ciudad. La señora Vargas nos ha enseñado a todos una lección vital. Nos ha enseñado que nunca es tarde para corregir nuestros errores, que el perdón es posible incluso después de las traiciones más profundas, y que la dignidad no es algo que te puedan arrebatar, solo se puede entregar voluntariamente. Y la señora Vargas nunca, jamás, entregó la suya. 2 años después de aquella noche bajo la lluvia, Elara estaba sentada en su porche de madera, contemplando el jardín donde Leonardo había plantado nuevas flores con sus propias manos. Era un hermoso día de primavera. Damián llegó para su cena semanal, trayendo una botella de vino y el pan artesanal que sabía que a su madre le encantaba. Poco después, Sofía pasó con sus hijos, quienes corrieron a abrazar a su abuela con una alegría genuina. Leonardo estaba dentro, arreglando una tubería que había empezado a gotear, una excusa para estar presente. Valeria apareció por el sendero con un pastel que ella misma había horneado. Carlos también llegó, como hacía con frecuencia, trayendo un ramo de flores frescas del mercado. Se sentó junto a Elara en el porche mientras esperaban a que todos se reunieran para cenar. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Carlos, observando la escena familiar con una sonrisa. Elara se tomó un momento antes de responder, su mirada perdida en la feliz algarabía. Me siento en paz, dijo finalmente. El camino ha sido increíblemente doloroso, y las cicatrices son reales, pero hemos llegado a un lugar mejor. Mis hijos aprendieron lecciones que nunca habrían aprendido de otra manera, y yo aprendí mi propio valor. Aprendí que merezco respeto y dignidad. Tu fortaleza es una inspiración, le dijo Carlos. Has tocado más vidas de las que imaginas. El centro comunitario que lleva tu nombre ha ayudado a cientos de personas mayores. Tu historia ha reconciliado familias. Elara sonrió. Si algo bueno pudo surgir de tanto dolor, entonces quizás el sufrimiento valió la pena. Esa noche, reunidos todos alrededor de la mesa, Camila, la nieta mayor de Elara, ahora con 19 años y estudiando literatura en la universidad, se puso de pie. Abuela, dijo con voz clara y firme, en mi clase de escritura creativa nos pidieron que escribiéramos sobre nuestro héroe personal. Y yo escribí sobre ti. Sacó una hoja de papel doblada y comenzó a leer. Mi heroína es mi abuela, Elara. Hace 2 años, enfrentó una traición terrible, algo que habría destrozado a la mayoría de las personas. Pero en lugar de volverse amargada, en lugar de cerrar su corazón al mundo, eligió la gracia. Eligió dar una segunda oportunidad. Eligió creer que las personas pueden cambiar. Y gracias a esa elección, nuestra familia está aquí hoy, junta y más fuerte que nunca. Mi profesora me preguntó, ¿qué convierte a alguien en un héroe? Le respondí que un héroe no es alguien que nunca es herido. Un héroe es alguien que es herido profundamente, pero encuentra la fortaleza para sanar y, lo que es más importante, para ayudar a otros a sanar también. Esa es mi abuela. Ese es un verdadero héroe. Cuando Camila terminó de leer, no había un solo ojo seco en la habitación. Más tarde esa noche, Elara se sentó en su habitación, observando las fotografías que había logrado salvar. Junto a las viejas imágenes de sus hijos cuando eran bebés, de Ricardo, de momentos felices de una vida pasada, ahora había fotos nuevas. Fotos de las cenas familiares del último año, de la ceremonia donde le dieron la medalla, de los estudiantes de Valeria llenando su casa de vida. Su hogar ya no era solo un santuario de recuerdos, se había convertido en un lugar lleno de promesas de futuro. Pensó en Ricardo, con la certeza de que estaría orgulloso. No con amargura, sino con dignidad. No con venganza, sino con justicia, no cerrando su corazón, sino manteniéndolo abierto a la posibilidad de la sanación. 3 años después de la noche de la tormenta, Elara cumplió 73 años. Sus 4 hijos habían continuado su asombrosa transformación. Ya no cumplían las condiciones del acuerdo por obligación, sino por convicción.
Damián había creado una fundación que ofrecía asesoría legal gratuita a personas mayores víctimas de abuso familiar. Sofía había escrito un libro sobre su experiencia, La puerta que cerré, donando todas las ganancias a organizaciones de apoyo a la tercera edad. Leonardo había dejado su lucrativo trabajo en tecnología para convertirse en director de actividades en el mismo hogar de ancianos donde había hecho su servicio comunitario, encontrando su verdadera vocación. Y Valeria había creado un programa escolar de Adopta un Abuelo, conectando a sus estudiantes con ancianos solitarios. Pero para Elara, lo más significativo eran los pequeños gestos privados. Las llamadas de Damián solo para decirle que la amaba. Las visitas de Sofía sin motivo aparente, solo para tomar un café. Leonardo arreglando cosas en la casa que no estaban rotas, solo para tener una excusa para pasar tiempo con ella. Valeria quedándose a dormir en su antigua habitación de vez en cuando, solo para estar cerca de mamá. Don Alberto, el anciano que tanto había impactado a Damián, falleció a los 92 años, pero no murió solo. Murió con Damián sosteniendo su mano. En el funeral, uno de los hijos de don Alberto, que llegó tarde como de costumbre, se acercó a Damián. «Usted estuvo con mi padre más que yo en sus últimos años», dijo avergonzado. «Eso me convierte en el peor hijo del mundo, ¿verdad?». Damián lo miró con compasión. «Yo también fui ese hijo. La diferencia es que a mí me dieron una segunda oportunidad para cambiar». 5 años después, Carlos organizó una cena especial. Reunió a Elara, a sus hijos, a Javier el periodista, a Sofía la abogada y a varias de las personas cuyas vidas habían sido transformadas por la historia de Elara. Uno por uno, compartieron sus testimonios, el efecto dominó de un solo acto de valentía y perdón. Cuando le llegó el turno a Elara de hablar, se puso de pie. «No me considero una heroína», comenzó. «Simplemente me negué a perder mi dignidad. Y cuando mis hijos demostraron un arrepentimiento genuino, elegí darles una segunda oportunidad. Pero he aprendido algo importante, las segundas oportunidades no se regalan, se ganan. Mis hijos se ganaron la suya. Trabajaron duro, enfrentaron sus demonios y cambiaron de verdad. Y eso es lo que marca la diferencia entre una reconciliación superficial y una transformación genuina». Miró a cada uno de sus hijos. «Estoy orgullosa de vosotros. No porque nunca fallasteis, pues todos fallamos. Estoy orgullosa porque, cuando fallasteis, tuvisteis el coraje de admitirlo y de convertiros en mejores personas». 7 años después de aquella noche, una joven desconocida y angustiada llamó a la puerta de Elara. «Mi nombre es Andrea. Mi familia le está haciendo a mi madre exactamente lo que la suya le hizo a usted. Leí su historia en internet. ¿Puede ayudarme?». Elara tomó las manos de la joven. «Cuéntamelo todo», dijo suavemente, «y luego llamaremos a algunas personas que pueden ayudar». La historia de Elara había cerrado el círculo. Ya no era solo la historia de su propia redención, se había convertido en el comienzo de una red de apoyo, una comunidad dedicada a proteger a los más vulnerables. 10 años después, en su 80º cumpleaños, Elara estaba rodeada no solo por su familia, sino por docenas de personas cuyas vidas había tocado. Carlos, en su brindis, dijo: «Hace 10 años, encontré a una mujer bajo la lluvia. Creí que la estaba salvando, pero la verdad es que ella me salvó a mí. Me dio una misión». Sus hijos hablaron, no de su vergüenza, sino de su gratitud por la oportunidad de cambiar. Pero Camila, su nieta, ahora una trabajadora social especializada en abuso de ancianos, quien lo resumió todo. «Mi abuela me enseñó que el perdón que se otorga cuando alguien realmente se lo ha ganado, ese tipo de perdón, es la forma más pura de fortaleza. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar». Esa noche, Elara se miró en el espejo. Vio a una mujer de 80 años, con más arrugas y el pelo completamente blanco, pero con una fuerza en la mirada que no tenía 10 años atrás. «Lo logramos, Ricardo», susurró al silencio de la noche. «Nuestros hijos se perdieron, pero encontraron el camino de regreso. Y en el proceso, ayudaron a muchos otros a encontrar el suyo». El legado de Elara no fue la traición que sufrió, sino cómo respondió a ella.
No fue el dolor que experimentó, sino cómo lo transformó en esperanza. No fue la noche que casi la destruye, sino los 10 años que siguieron, en los que eligió sanar, crecer y ayudar a otros a hacer lo mismo. Y con esa certeza, cerró los ojos, en paz.